Un caso que ha tenido relevancia y que se ha hablado, no solamente en Argentina, no solamente en Sudamérica, sino medios de Europa han hablado de este caso que ocurrió aquí en la provincia de San Luis y que tiene que ver con una chica que recibe 510 millones de pesos en su billetera virtual, en su cuenta de, creo que fue Mercado Pago, tengo entendido. Bueno, concretamente eso. ¿No es Mercado Pago? Sí. Banco Nación. En Banco Nación, en su cuenta bancaria, exactamente. Y de ahí en más, bueno, se desata una catarata de opiniones de que esto, de que aquello, bueno, y hoy están acá con nosotros, Verónica Acosta, y acompañada por su abogado Nicolás Berro. Gracias por venir, ¿eh? Hola, buen día. ¿Cómo te va? Muchas gracias a ustedes y por la oportunidad de dejarnos expresarnos. Por favor, al contrario. Gracias, doctor, por llegar hasta acá, ¿eh? Bienvenido. Buen día, Daniel, buen día a toda la audiencia. Bueno, tengo entendido que ha habido una audiencia donde de alguna manera, bueno, se sabe qué situación procesal o cómo está la situación en la justicia en la actualidad, ¿no? Sí, Daniel, como estás mencionando, el miércoles se realizó una audiencia ante el Tribunal de Impugnación por una apelación que habíamos presentado, que presentó la defensa, no solamente por una fianza excesiva que se le impuso a Verónica y a los otros imputados, sino además por las figuras que se le imputan a ellos. Uh-huh. Estábamos hablando de que se pedían 30 millones de pesos entre los 6. Así es, sí. El 16 de mayo fue la audiencia de formulación de cargo y en esa audiencia, si bien la jueza de garantía otorgó la libertad de Verónica y los otros 5 imputados, determinó la libertad con una fianza de 5 millones de pesos en el plazo de 3 días de cumplimiento a los 6 imputados. Perfecto. Con los amigos abogados que han pasado por acá, sí, por el bar, todo eso, y que se sentaron a hablar del tema, decían que era una suma excesiva, digamos, como que esto, bueno, en el Tribunal de Apelaciones indudablemente iba a caer esa fianza. ¿Qué ha pasado con eso? Bien, todavía no se ha resuelto. O sea, el Tribunal de Impugnación tiene el plazo de 10 días para resolver a partir del miércoles, que fue la audiencia. Bien. Pero sí, evidentemente que nuestra defensa considera que ha sido excesiva. Uh-huh. No hay antecedentes en la justicia de semejante monto. Es más, la criticamos porque para determinar la fianza, el 215 del Código Procesal es muy claro, se tiene en cuenta las condiciones no solamente económicas de los imputados, sino también las condiciones familiares y personales. Recordemos que la mayoría son personas desocupadas, con escasos recursos y cuyos gastos que realizaron, esta es la discusión de fondo, han sido para satisfacer necesidades que vienen ya atrasadas, ¿no? Uh-huh. Es la realidad. Perfecto. Verónica, a ver, ¿cómo? Porque no se me ocurre a mí cómo ponerme si recibo 510 millones de pesos, una cifra así en mi cuenta. ¿Qué te pasó a vos, digamos? Yo, por ejemplo, estaba esperando 8.000 pesos de la cuota alimentaria de mi nene de 5 años y bueno, ese día no tenía para comer, lo llevé al nene, había ido a la escuela sin comer y cuando vuelvo me encuentro con este dinero que yo pensé que eran miles de pesos al principio. Uh-huh. No pensé que eran millones. Millones de pesos, claro. Claro, yo empiezo a transferir porque pienso que el banco se había trabado y digo, si es un error del banco, después me hace el descuento, me descuenta todo y desaparece la plata. A lo que empecé a transferir, empecé a hacer compras, después me doy cuenta que habían más ceros, eran millones y bueno, ahí me compré los electrodomésticos. Y a los 2-3 días más o menos recién me congelan la cuenta de todo esto. Ajá. A los 3 días congelan la cuenta y ahí me entero por una noticia que estoy siendo denunciada por el gobierno. Bien, se hizo un allanamiento en tu vivienda, te claro, esposaron, bueno, fue muy bruta la situación que vivieron, traumático, ¿no? Sí, claro. Para los niños, para todos, porque llegan al domicilio, yo me entero por ese allanamiento que había estafado, como dicen, al gobierno. Nunca me avisan anteriormente a mí, en ningún momento me
me llaman ni me dicen nada. Entonces, cuando yo veo la noticia, golpean la puerta y estaba la policía afuera. Me entero en ese momento que me estaban por allanar y que estaba siendo denunciada. Eso iba a preguntar, ¿no te notifican anteriormente? No, en ningún momento. Y hacen allanamiento directo, rápido, digamos, con una celeridad impresionante, ¿no? Así fue, el 6 de mayo ella recibe en su billetera virtual, o sea, es una cuenta judicial asociada a una cuota de alimentos, recibe esta cantidad de 510 millones de pesos que evidentemente venían del gobierno de la provincia de San Luis, pero a ella nunca le figuró el emisor, es más, le figuraba una consigna que decía data, con lo cual no se sabía de dónde provenía. Y al día siguiente, el 7 de mayo, se realiza el allanamiento ya en la vivienda de ella. Bien. Y en el allanamiento, ¿qué buscaba la policía? Y la justicia, creo, porque estaba la fiscal ahí presente. Sí, bueno, eso quería destacar, más allá de que fue un allanamiento. La policía y ciberdelito vinieron muy bien, o sea, fueron muy amables con todos, especialmente los de ciberdelito, el departamento del menor, porque también se presentó departamento de la comisaría del menor, porque la señora fiscal quería que llevemos los niños con nosotros a la comisaría, donde ahí habla la chica de la comisaría del menor que los chicos no podían ir hasta allá para que lo retiren los familiares, porque ella nos quería llevar a toda la familia. Bueno, entonces agarra y la chica del departamento empieza a llamar familiares, que el único nene que quedó ahí en la casa con mi suegro fue mi hijo, que no tiene parientes, o sea, él me tiene a mí nada más. Y yo le pedí a ella, por favor, que tenga consideración, y me dijo, lo hubieras pensado antes. Si a mí se me cae un anillo frente a vos, dice, y lo alzás, eso es un robo. Y bueno, nos secuestraron los celulares, empezaron a sacar fotos de las cosas que yo he comprado. Para el otro día fueron a retirar todo. Es decir, que vos, de las cosas que compraste, que son cerca de esos 44 millones que dicen que faltan, claro, sí. ¿O cómo es? En realidad, los 510 millones, el Estado recuperó con la intervención, o sea, hubo una notificación al Banco Nación, alrededor de 466 millones. El resto, o sea, 44 millones, se decomisó casi 18 millones de pesos en bienes, y el resto ha quedado en las billeteras virtuales que aún no han sido peritadas, o sea, están los teléfonos secuestrados y se están realizando en estos días las pericias pertinentes para determinar qué montos existen en esas billeteras de los imputados, y ya, y otro me olvidé, y otra parte, casi 10 millones, fueron devueltos voluntariamente por las personas que lo habían recibido. Bien, ¿y por qué perdón? Está bien. Dale, ¿por qué 30 millones de pesos? ¿De dónde...? No hay un criterio técnico, por lo menos la defensa no entiende cuál es el monto en sí. Es un número que determinó la jueza de garantía, pero no hay un criterio técnico para llegar. Al contrario, nosotros consideramos que es elevado, o sea, hay otros antecedentes de corrupción de funcionarios públicos y no ha sido tan elevado como el que se ha determinado en este causa. Bien. Respecto de esas figuras por las que se le imputa, ¿cuáles son? Las figuras que se le imputan son tres. Una es retención indebida, bien, que, ahora ponemos a discutir una por una. La otra es fraude a la administración pública, una defraudación específica. Y la tercera, una defraudación también específica, que es el uso indebido de tarjetas de crédito y débito o de medios electrónicos. Con lo cual, nosotros hemos criticado esa formulación de cargos, que fue una de las bases de la apelación que tratamos, porque consideramos que para que haya una retención indebida tiene que haber una previa notificación, no la hubo. Es más, el tesorero de la provincia, quien es el que ejecutó la transferencia, el contador Valenzuela, en ningún momento se comunicó con Verónica haciendo referencia de que esos fondos provenían del gobierno, o sea, ella se entera con el allanamiento directamente, con lo cual consideramos que estamos hablando de figuras penales, o sea, tiene que referirse a figuras típicas previamente establecidas, ¿no? Para que queden claros, porque acá se ha discutido si está bien o está mal, es una cuestión más moral, pero dentro del proceso penal, la figura de retención indebida se requiere
que una negativa de, en este caso de Acosta, de no devolver cuando ha sido notificada. No hubo nunca una negativa porque nunca se le notificó previamente la devolución, o sea, nunca se constituyó en mora, por así decirlo técnicamente. Claro, exacto. No hay una carta documento, nada por el estilo. Una notificación fehaciente, exacto, dice. Exacto. Bien. Sí. La otra figura es fraude, bien, que se requiere una culpabilidad dolosa. Esto es una intencionalidad de generar una estafa hacia el Estado. Verónica no tiene ningún acceso, ni han llenado ninguna planilla ni demás con el Estado, o sea que fraude a la administración pública no habría. Y la tercera tampoco, o sea, la utilización de tarjeta de crédito débito indebida es la tarjeta, o sea, es el medio electrónico de las tarjetas de ella, o sea, no hubo la utilización de una tercera tarjeta o de una tercera tarjeta ajena, ¿no? Ahora, al haber estos errores en el procedimiento, digamos, Sí. ¿puede ser plausible de nulidad o algo de eso? ¿O? A ver, en la instancia que estamos no creo que surja, porque en realidad la instancia es de una formulación de cargo, que es la antigua imputación. El fiscal dice, mire, señor Acosta y los otros 5 imputados, lo estamos investigando por estas causas, ¿bien? Por estos delitos. Está en proceso de investigación. La etapa que viene es la acusación y después sí la elevación a juicio si se dará, y en ese caso veremos si cabe alguna nulidad o no. Pero en esta instancia creemos que no es lugar posible la nulidad. De estafa nunca se habló, ¿o sí? Es una estafa, o sea, sí. Dentro de las figuras que te mencioné, está Sí. dentro de la figura de estafa, son defraudaciones específicas determinadas. Bien, ¿qué diferencia hay, doctor, si yo encuentro un bolso con 510 millones de pesos y qué diferencia hay si yo encuentro en mi cuenta 510 millones de pesos? No hay diferencia, en realidad, en la práctica no hay diferencia. Lo que se discute acá en la estafa, la figura de estafa requiere un doble, una intencionalidad maliciosa. Claro. Donde no lo hubo, o sea, realmente ella se entera con el allanamiento, si bien era un monto elevado, sabía ella que no le pertenecía, ella cubre ciertas necesidades como comprar el piso de la casa, la mochila del inodoro, ropa a los niños, comida compró también, o sea, y bueno, y otras cosas más que figuran en la causa, ¿no? Uh-huh. Cuando fuiste a la concesionaria por el auto, ¿qué te dijeron? ¿Te preguntaron de dónde venía esta plata o no? No, y pobre hombre que le hicieron un allanamiento que no tiene nada que ver, porque a mí nunca, él como vendedor, es lo mismo que yo vaya a la carnicería, compro y me digan, ¿de dónde sacaste plata? Es lo mismo que... Entonces, este hombre se llevó el problema de arriba, le han secuestrado artefactos también, tengo entendido, y bueno... Pero él no tiene por qué preguntar tampoco. ¿Artefactos le sacaron a la concesionaria? Sí, dice que le han secuestrado por donde se hacen transferencias electrónicos, artefactos electrónicos, se han secuestrado. Computadoras y demás. Claro. Bien. Para ustedes, ¿ustedes ya prácticamente han devuelto todo el dinero entonces? Sí, a ver, falta acreditar los teléfonos que están en las otras billeteras. Que están decomisados, o sea, los teléfonos están decomisados esperando que el perito de oficio realice la pericia y determine cuál es el monto y el origen de los montos. Y a ver, para aclarar, Daniel, siempre nos pusimos a disposición, o sea, hemos reconocido el hecho, hemos reconocido que el dinero no le pertenece a Verónica, o sea, hemos generado una mediación para tratar de llegar a un acuerdo y devolver ese dinero que falta, pero bueno, hasta ahora... Si bien ha cambiado ahora la audiencia del miércoles, la verdad que la posición de Fiscalía ha cambiado, con más humanista, por así decirlo, y hemos tomado otra postura, por así. Bueno, hubo un cambio de fiscal también en el medio, digamos. En el medio tiene muchos condimentos esta causa. Hubo un cambio de fiscal por otra causa, o sea, suspendieron a la fiscal Torres, y también el miércoles, bueno, hubo un cambio de juez, si bien por una licencia médica, pero también son todos condimentos que creo que si el Estado no está en el medio, no sé si hubiesen aparecido. Ajá, bien. ¿Tenés idea de otras situaciones similares? No digo de tantos millones de pesos, pero de algunas así. A ver, vos transferís mal.
Exactamente, a ver. ¿Aparecen allanamientos para recuperar ese dinero y todo eso? Daniel, el poder que tiene el Estado no lo tiene un particular, claramente, ¿no? Y el monto, obviamente excesivo, no hay antecedente en la provincia, por lo menos que yo conozca, de semejante envergadura de monto, pero a todo el mundo nos pasa, Daniel, o sea, transferimos por error a un tercero y nos cuesta horror recuperarlo porque no es tan fácil. O sea, primero la buena voluntad, digamos. Sí, tal cual. Pero tenemos que generar, para que haya una retención indebida, tenemos que notificar a otra parte. Hoy ha cambiado tanto la digitalización que muchas veces transferimos a personas que no están en la ciudad. Sí. Nos puede pasar que estén hasta en otro país, entonces es muy difícil generar la devolución de los montos que nos pertenecen, ¿no? Bien. Perdón, pero ¿cómo está compuesta tu familia? ¿Dónde vivís? ¿Cómo vivís? Vos mostraste en un video tu situación. Sí, yo, por ejemplo, tengo 4 hijos, de los cuales 2 tienen que estar con la abuela, los 2 más grandes, porque vivo en una pieza y un baño, y ya el más grande tiene 15 y la nena 12, no pueden dormir con nosotros, ya son preadolescentes. Y bueno, tengo el nene de 5, que solamente lo crío yo, y la nena de 2 años. Bueno, vivo ahí en la casa que mostré. Sí me faltaba el piso, por eso lo compré. Las piezas, compré las habitaciones sin revocar, claro, inclusive, todo eso. Sí. Y yo siempre, es más, este último tiempo, cuando hubo cambio de gestión, pedí ayuda. Me pidieron muchísimas cosas, me han pedido hasta la escritura de la casa para ayudarme, cosa que yo no tenía, porque mi suegra nos dio un pedacito de terreno para que hagamos y bueno, nunca pasó esa ayuda, nunca pasó. Es más, me han ido a visitar, que yo tengo los niños en ese lugar, en un lugar húmedo, ahora con el frío, y bueno, así más, yo cuando la fiscal fue a hacerle el allanamiento, yo le pedí por favor a ella que entre a mirar donde yo vivía, y ella solamente mandó a los policías a sacar las fotos de las cosas que yo compré. Muy bien. Nada más. ¿Qué pasa si te llegan 600 millones de pesos ahora también por error? No, ahora no los toco porque el trauma, el daño psicológico que vivimos, el daño moral, porque más allá que se habla que yo no tuve un comportamiento moral, el daño moral que estamos sufriendo nosotros, mis hijos, más que nada en las escuelas, porque los más grandes, por ejemplo, le preguntan, los compañeros tienen vergüenza, la nena no fue una semana a la escuela, es muchísimo. El nene mío se durmió ese día, yo nunca lo dejo, se durmió ese día llorando cuando nos llevó la policía. Entonces no lo volvería, como así decirlo, me moriría de hambre esta vez, pero no lo tocaría porque ese momento no pensé en mis hijos nada más, y bueno, acá estamos, y en la familia que los perjudiqué porque ellos no sabían tampoco de dónde venía el dinero, como se nos acusó de un ARDI. En ningún momento supimos de dónde venía, decía data. Bien, el doctor Hernán Echevarría, en una visita anterior, él dijo que él había pedido que se periten los teléfonos, porque ahí, ¿qué se va a descubrir? ¿Qué se puede descubrir? Que no hay una cadena, que se pusieron de acuerdo para quedarse con toda la plata. Yo creo que con el resultado de la pericia va a determinar que no hubo, justamente, como dice Verónica, el ardid, o sea, el dolo que se menciona desde lo técnico jurídico, se va a demostrar porque no van a determinar los movimientos y de dónde provienen los fondos. Eso le quería preguntar. ¿Usted tiene conocimiento si hay otra línea de investigación de por qué vino ese monto así, de dónde salió y todo esto, o hay un directo hacia ella nomás? Que tengamos conocimiento, no hay otra línea de investigación, solamente se investiga a la señora Acosta. Bien, ¿y el error de tipeo les cabe a ustedes? La verdad que ese error de tipeo ha generado mucho revuelo, porque ha cambiado bastante la situación, no solamente personal de ellos, sino familiar de toda la familia Gil. ¿De victimaria puede pasar a víctima?
No es un tema que estamos analizando ahora, en realidad, no lo descartamos, pero realmente lo que queremos lograr es, primero, determinar la libertad, o sea, que se resuelva la libertad, que este es el punto clave, que se va a resolver, si Dios quiere, la semana que viene, en el Tribunal de Impugnación, y después continuar con el proceso penal y determinar la inocencia, creemos, de Acosta. Bien. Sí, Vero, te escucho. Yo ayer escuché una nota donde habla el señor gobernador que dice que espere que se llegue a un acuerdo. Yo desde el día 1 estoy esperando que se llegue a un acuerdo, estuve esperando otra reacción de parte del gobierno y de parte de todos los funcionarios, ¿no? Porque creo que así como le pidieron disculpas al señor Valenzuela, como la señora fiscal le pidió disculpas por molestarlo, yo creo que también merezco, no por ser pobre, no merezco un buen trato, como ella lo hizo en ese momento, esa noche, de llevarnos presos en frente de nuestros hijos. Yo creo que también merecemos unas disculpas, así como el señor Valenzuela. Bueno, desde ya muchísimas gracias. ¿Cuándo decide y qué? A ver, porque primero está la parte penal y después puede haber una parte civil, digamos. Sí, a ver, el reclamo, puede haber un reclamo también del Estado, de un requisimiento sin causa, se llama civil, para la devolución de esos fondos que supuestamente están faltantes, pero lo que primero se va a resolver es determinar o no, o sea, Fiscalía el 16 de mayo había solicitado la prisión preventiva, la jueza de garantía resolvió en esa audiencia de formulación de cargo otorgar la libertad, pero con fianza de 30 millones, eso se apela y ahora el Tribunal de Impugnación va a resolver sobre esa libertad y sobre las tipificaciones que se le imputan a ellos, ¿no? Perfecto. Muy bien, pero para que quede claro, entre Verónica y los abogados, la plata ya estaría toda, digamos. Consideramos, no hubo otro movimiento, o sea, digamos, claro. No hubo otro movimiento bancario, no fueron al banco a retirar dinero, no hubo otros movimientos que los que están determinados y van a salir peritados de ahí de la pericia.